continuamos con el estudio y la lectura de la guía de evaluación y gestión de impactos en derechos humanos, elaborada por la Corporación Financiera Internacional y el Foro Internacional de Líderes Empresariales. Entramos entonces a la cuarta etapa, que consiste en la evaluación. El objetivo aquí es evaluar los impactos y las consecuencias en los derechos humanos. A fin de evaluar los impactos y las consecuencias en los derechos humanos, es conveniente que la empresa explore distintas técnicas y analice la posibilidad de contactarse con especialistas en derechos humanos cuando corresponda. En especial, para la empresa puede ser conveniente consultar y comparar estudios anteriores de evaluaciones ambientales o impacto social que pueden proporcionar información importante sobre los impactos en los derechos humanos de las actividades comerciales de la empresa. Dichas evaluaciones e informes podrán ser del país anfitrión y otros en los que la empresa ha operado. Consultar a los empleados que han trabajado en una actividad empresarial similar, ya sea en el mismo país anfitrión o en otro. Analizar comentarios recibidos que impliquen que en el pasado que indiquen que en el pasado la empresa omitió mitigar adecuadamente los impactos en los derechos humanos. Consultar a los profesionales experimentados de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la comunidad afectadas. Los profesionales insertos en la cultura local tendrán conocimientos invaluables sobre los riesgos e impactos en derechos humanos en el área local. Sus conocimientos complementarán los aportados por los investigadores, abogados y consultores profesionales que la empresa pueda haber empleado para colaborar en la evaluación. Establecimiento del marco de evaluación. Si bien no existe un procedimiento fijo para evaluar los riesgos e impactos en los derechos humanos, el consenso general es que debe llevarse a cabo una evaluación con referencia a las normas de derechos humanos acordadas internacionalmente. La tabla de evaluación y manejo de impactos en derechos humanos proporciona a las empresas información útil y práctica para ayudar a evaluar los impactos existentes y o potenciales en sus actividades empresariales con referencia a la Declaración Internacional de Derechos Humanos. Definición del alcance de la evaluación. Antes de evaluar los riesgos e impactos en la actividad empresarial y en los derechos humanos, la empresa tendrá que definir el alcance de la evaluación según la información reunida durante las etapas anteriores. El alcance de la evaluación de riesgos e impactos en derechos humanos debe considerar como mínimo los principales riesgos de derechos humanos asociados con el país de operación, los riesgos de derechos humanos vinculados con las principales relaciones empresariales, incluidas las instalaciones y organizaciones de terceros asociados, los riesgos e impactos en los derechos humanos relacionados con la propia actividad empresarial, el rango de actores sociales potenciales y efectivos que son afectados directa o indirectamente por la actividad empresarial, la naturaleza y el nivel de los riesgos e impactos en diferentes etapas claves del ciclo de vida del proyecto. Evaluación de riesgos e impactos en los derechos humanos. Al realizar la evaluación, la empresa debe tener en cuenta la necesidad de lograr un entendimiento de las consecuencias no buscadas. La empresa debe detectar las consecuencias no buscadas que surjan de su actividad empresarial. Puede tratarse de impactos positivos o negativos. Las pérdidas futuras. La empresa debe considerar más allá de los derechos inmediatos e identificar las consecuencias a largo plazo de la pérdida de derechos, por ejemplo, el menor acceso a la educación o interrupción del suministro de agua. Tendencias específicas de la región, localidad, actividad empresarial. La empresa debe buscar evidencia de riesgos de derechos humanos en el país anfitrión, región, sector industrial o actividad empresarial que podrán señalar probables patrones de impacto en los derechos humanos generados por la actividad comercial a la que está dedicada la empresa. Para evaluar de qué manera la actividad empresarial está afectando los derechos de los actores sociales, la empresa debe considerar los riesgos e impactos empresariales y toda oportunidad de negocio relacionados con cada derecho humano pertinente. El origen de los riesgos e impactos.
La empresa debe identificar las causas de raíz, puntos disparadores y actores claves de los riesgos e impactos, por ejemplo, la actividad empresarial en sí misma, la posible participación de un contratista, proveedor y o gobierno, etc. Esta información debe basarse en los hallazgos generados durante la etapa 2 de identificación y la etapa 3 de relación con la comunidad y otros actores sociales. Los actores sociales afectados, las personas, grupos o comunidades que estén sujetos a riesgos o impactos adversos reales o potenciales en los derechos humanos relacionados con la actividad empresarial, por ejemplo, trabajadores, comunidades locales, pueblos indígenas, personas, grupos o comunidades vulnerables y desfavorecidos, consumidores, clientes, etc. Y la etapa de ciclo de vida de la actividad empresarial. La empresa debe identificar las etapas claves en el ciclo de vida del proyecto, por ejemplo, diseño, construcción, operación, desmantelamiento y cierre, etcétera, en las que se pueden haber producido o es probable que se produzcan riesgos e impactos en los derechos humanos. La herramienta de evaluación de impactos en derechos humanos ha sido desarrollada explícitamente para ayudar a las empresas a evaluar los riesgos e impactos de la actividad empresarial con referencia a los criterios antes expuestos. La información reunida en esta herramienta será utilizada para mitigar la etapa 5 y manejar etapa 6 los riesgos e impactos identificados. Esa información será especialmente útil cuando se complete la herramienta de mitigación y manejo de impactos en derechos humanos. Analizar los hallazgos en la evaluación. Priorización de los principales riesgos en materia de derechos humanos. Dado que los derechos humanos son indivisibles, se recomienda que toda priorización de los principales riesgos e impactos en los derechos humanos se guíe por evidencia que indique el nivel de riesgos e impacto. Cuando se disponga la evidencia creíble, la empresa debe realizar averiguaciones para aclarar cantidad y tipo de riesgos e impactos en derechos humanos, naturaleza precisa de los riesgos e impactos en relación con la actividad empresarial, estado de los impactos en los derechos humanos, es decir, pasado y en curso potenciales, la cantidad de actores sociales afectados por los impactos, las condiciones subyacentes de los riesgos e impactos, por ejemplo, falta de aplicación, fiscalización o capacitación deficiente, etc. Grupos desfavorecidos y vulnerables. Cuando se haya identificado que habrá personas, grupos o comunidades vulnerables que serán afectados de manera considerable y negativa por la actividad empresarial, debe efectuarse otras evaluaciones para asegurarse de que la empresa no exacerbe la situación existente con políticas o prácticas futuras. La pregunta clave a considerar puede ser cuál es la condición económica general de los mismos en comparación con la población general en el lugar, cómo se comparan las condiciones de vida con las de la población en general, están cerca o por debajo de la línea de pobreza, cómo se compara su tasa de empleo con la de otros miembros de la comunidad, tienen igual acceso a la educación y a los esquemas de capacitación laboral existentes en el área. Todo esto hace parte de las preguntas claves en la evaluación. Aquí terminamos esta etapa de evaluación y seguimos con la etapa de mitigación en un próximo video. Recuerden seguirme, compartir y dejar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas y sus aportes en los comentarios. Muchas gracias.